El polvo ocre de la arena se levantaba en pequeñas nubes, impulsado por las pezuñas de un toro bravo que, ajeno al drama humano, avanzaba con paso firme. A escasos metros de la bestia, una mujer embarazada, con el rostro contraído en una mueca de terror y sorpresa, era sostenida por un hombre mayor, cuya boca abierta en un grito mudo reflejaba la desesperación del momento. La escena, capturada en un instante de caos y peligro, era un lienzo vibrante donde la vida y la muerte danzaban al filo de la navaja. El sol de la tarde caía a plomo sobre la plaza de toros de las Ventas, tiñendo el ruedo de un color dorado que, en otras circunstancias, habría sido hermoso. Pero hoy, ese brillo solo servía para resaltar la inminente tragedia. Elena, con sus 8 meses de embarazo, había accedido a acompañar a su padre, Antonio, a la corrida. No era precisamente una aficionada, pero sabía lo mucho que significaba para él compartir esos momentos. Lo que ninguno de los dos podía prever era que un día de tradición y entretenimiento se transformaría en una lucha por la supervivencia, un recuerdo grabado a fuego en el alma de una familia. Todo había comenzado con la emoción habitual. Los clarines anunciaron la salida del primer toro y la multitud rugió. Elena, sentada en la barrera, sentía las patadas de su bebé, un recordatorio constante de la nueva vida que se gestaba dentro de ella. Antonio, a su lado, vibraba con cada movimiento del capote, cada embestida del animal. Pero la fatalidad, caprichosa y cruel, tenía sus propios planes. Un descuido, un error en la lidia, y el toro, un imponente ejemplar de casi 600 kilos, saltó la barrera. El pánico se apoderó de la plaza. Los gritos se mezclaron con el bramido del toro. Elena, incapaz de moverse con rapidez debido a su avanzado estado, sintió cómo la mano de su padre la empujaba, intentando protegerla. Pero era demasiado tarde. El toro, desorientado, se dirigía directamente hacia ellos. En ese instante de terror paralizante, el mundo pareció ralentizarse. Elena vio los cuernos afilados, la mirada furiosa del animal, el rostro desencajado de su padre. Y entonces un segundo horror se apoderó de ella. Su pequeño hijo, Leo, de apenas 1 año, que había estado jugando con una pelota de colores a sus pies, se había arrastrado un poco más allá, fuera de su alcance. La imagen se congeló. Antonio, sujetando a Elena por la espalda intentando protegerla, sus bocas abiertas en un grito desesperado. Elena, con sus manos instintivamente protegiendo su abultado vientre, los ojos fijos en la bestia que se acercaba. Y Leo, tan pequeño, tan ajeno al peligro, gateando en la arena, su pelota multicolor a un lado, un contraste chocante de inocencia y terror. El torero, un joven de traje de luces y rostro pálido, que momentos antes había estado lidiando con el toro en el ruedo, ahora observaba la escena desde el otro lado de la barrera, su capote rosa colgado de su mano, inútil en ese momento. Su mirada reflejaba una mezcla de horror y parálisis. La situación había escalado más allá de su control, más allá de cualquier protocolo. El toro no estaba en el ruedo, sino entre el público, y la vida de una mujer embarazada y un niño pequeño pendían de un hilo. Antonio, a pesar de su edad, reaccionó con una fuerza que no sabía que tenía. Empujó a Elena con todas sus fuerzas hacia un lado, justo cuando el toro embestía el lugar donde habían estado segundos antes. El impacto resonó en el aire y la madera de la barrera crujió. El miedo se transformó en adrenalina pura. Elena cayó al suelo, protegiendo su vientre, mientras Antonio, con el corazón en un puño, intentaba desesperadamente llegar hasta Leo. Pero el toro, en su ceguera furiosa, se interpuso en su camino. El grito de Elena resonó en la plaza, un lamento desgarrador que cortó el aire. El torero, finalmente saliendo de su estupor, reaccionó. Con una agilidad sorprendente, saltó la barrera, ignorando las voces que le advertían del peligro. Su capote, que antes había sido un instrumento de arte, ahora se convertía en una herramienta para desviar la atención de la bestia. Con un movimiento rápido y preciso, agitó la tela rosa frente al toro, buscando atraer su ira. El toro, confuso por el nuevo objetivo, se giró hacia el torero. Un respiro, un pequeño instante de esperanza en medio del caos.
Antonio aprovechó la distracción para gatear rápidamente hacia Leo, que, ajeno a todo, seguía intentando agarrar su pelota. En ese momento, la vida de todos en la plaza pareció depender de la valentía de un hombre y la desesperación de un padre. Elena, tendida en la arena, sintió un dolor agudo en el vientre. Las contracciones comenzaron, irregulares al principio, luego más y más fuertes. El pánico se apoderó de ella. No solo su vida estaba en juego, sino también la de su bebé. Intentó levantarse, pero el dolor la detuvo. Sus ojos buscaron a Leo y lo vio. Antonio lo había alcanzado, lo había abrazado, protegiéndolo con su propio cuerpo. La imagen, aunque aterradora, le dio una chispa de esperanza. Su padre estaba allí, salvando a su hijo. El torero, con una mezcla de destreza y arrojo, lograba mantener al toro alejado de Antonio y Leo. Cada pase de capote era un desafío a la muerte, una danza macabra con la bestia. La multitud, que segundos antes había estado sumida en el pánico, ahora observaba en un silencio tenso, conteniendo la respiración con cada movimiento. Los agentes de seguridad y los mozos de cuadra intentaban acercarse, pero la ferocidad del toro y la proximidad de la barrera lo hacían casi imposible. Mientras tanto, Elena luchaba contra el dolor y el miedo. Las contracciones eran cada vez más intensas y sabía que el nacimiento era inminente. No podía permitirse desmayarse, no podía rendirse. Su bebé la necesitaba. Con un esfuerzo sobrehumano, logró sentarse, apoyándose en la barrera. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaron a Antonio. Necesitaba ayuda, necesitaba a su padre. Antonio, con Leo en brazos, había logrado refugiarse detrás de un pequeño muro. El niño, ajeno a la gravedad de la situación, reía y señalaba al toro, pensando que era parte del espectáculo. Antonio lo abrazaba con fuerza, susurrándole palabras de consuelo, aunque su propio corazón latía desbocado. Vio a Elena, pálida y con el rostro contraído, y supo que algo andaba mal. El torero, agotado pero decidido, seguía lidiando con el toro. Había logrado guiarlo hacia una de las puertas de la plaza, con la esperanza de que los mozos de cuadra pudieran encerrarlo. Pero el toro, astuto y poderoso, se resistía, girándose y embistiendo con furia. Un movimiento en falso y todo estaría perdido. Justo en ese momento, la plaza entera se estremeció. Elena soltó un grito ahogado. Las contracciones se habían vuelto insoportables, su cuerpo se rebelaba, el nacimiento era inminente. Antonio, al escucharla, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Dejó a Leo con una mujer que había logrado acercarse y corrió hacia Elena. «Elena, hija, ¿qué pasa?», preguntó Antonio, su voz llena de pánico. «El bebé, papá, viene, no puedo más», respondió Elena, aferrándose a su padre. El torero, al escuchar los gritos, se dio cuenta de la nueva emergencia. La situación había pasado de un peligro inminente a una doble tragedia. Con un último esfuerzo, logró guiar al toro hacia la puerta, donde finalmente los mozos de cuadra lograron encerrarlo. El alivio recorrió la plaza, pero la atención de todos se centró ahora en Elena. Los paramédicos llegaron rápidamente, abriéndose por la multitud. La escena era surrealista, una mujer a punto de dar a luz en medio de la arena de una plaza de toros, después de haber estado a punto de ser embestida por un toro. Antonio, con talas en el ojo, sostenía la mano de Elena, susurrándole palabras de aliento. Minutos después, entre los gritos de dolor de Elena y las palabras de aliento de su padre y los paramédicos, un nuevo llanto llenó la plaza. Un bebé, una niña, había nacido en el lugar más inesperado. La vida se abría paso en medio del caos, un recordatorio de la fuerza y la resiliencia del espíritu humano. Elena, exhausta pero con una sonrisa radiante, sostuvo a su recién nacida. El torero, que había salvado sus vidas, se acercó, con el rostro cubierto de sudor y el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Es una luchadora», dijo con voz temblorosa, como su madre. La historia de Elena, Antonio, Leo y la niña nacida en la Plaza de Toros se convirtió en una leyenda. Fue un día de terror y milagros, un día que les recordó la fragilidad de la vida y la inquebrantable fuerza del amor familiar.
Y cada año, en el cumpleaños de la niña, la familia regresaba a la plaza de toros, no para ver la corrida, sino para celebrar la vida, el coraje y el milagro que había ocurrido en ese lugar tan poco probable. La niña, a quien llamaron Victoria, siempre sería un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la vida encuentra su camino para brillar. El torero, cuyo nombre era Miguel, se convirtió en un héroe local. Su valentía y su rápida reacción no solo habían salvado la vida de una familia, sino que también habían inspirado a muchos. Años más tarde, cuando Victoria ya era una niña, Miguel la visitó en su casa. La niña, curiosa y llena de energía, le preguntó cómo había sido ese día. Miguel, con una sonrisa, le contó la historia de cómo un toro bravo había irrumpido en la plaza y cómo su madre, con una valentía inquebrantable, había dado a luz en medio del caos. Victoria escuchaba. El día que Victoria anunció su decisión de estudiar veterinaria, un silencio expectante se cernió sobre la mesa del comedor. Su madre, Elena, dejó caer el tenedor con un tintineo que resonó en el ambiente. Su abuelo, el mismo que la había protegido en la plaza de toros, tosió, intentando disimular una sonrisa. Miguel, su padre, fue el primero en romper el silencio, con una risa nerviosa. «¿Veterinaria? ¿Estás segura, cariño?», preguntó Miguel, con una ceja levantada. «Es una carrera dura, Victoria, y, bueno, ¿no te parece un poco irónico?». Victoria sonrió, sus ojos brillando con una determinación que recordaba a su madre en la plaza. «Precisamente por eso, papá, siempre he sentido una conexión especial con los animales. Y no me parece irónico, me parece un destino». Elena, que había recuperado la compostura, asintió. «Tu abuelo siempre ha dicho que tienes un espíritu indomable, Victoria, y no se equivoca. Si esto es lo que quieres, te apoyaremos». El abuelo, con una sonrisa de complicidad, añadió, «Ya era hora de que esta familia tuviera una veterinaria. Así no tendremos que preocuparnos por los chuchos del barrio». Victoria se rió, feliz de la aceptación de su familia. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío. Su vida siempre había sido una sucesión de desafíos, desde el día en que nació en la arena de una plaza de toros. Los años de universidad fueron intensos. Victoria se sumergió en el estudio de la anatomía, la fisiología, la patología. Aprendió a curar, a diagnosticar, a entender el lenguaje silencioso de los animales. Se especializó en grandes animales, en particular en bovinos. Su fascinación por los toros, que había nacido en la plaza, se había convertido en un motor para su carrera. Quería entenderlos, no como meros instrumentos de un espectáculo, sino como seres vivos con su propia complejidad y dignidad. Durante sus prácticas, Victoria tuvo la oportunidad de trabajar en una ganadería de toros de lidia. Allí conoció a Manuel, un joven ganadero con una pasión por los toros tan grande como la suya. Manuel era un hombre de campo, con las manos curtidas por el trabajo y los ojos claros de quien ha pasado su vida bajo el sol. Había heredado la ganadería de su abuelo y luchaba por mantenerla a flote en un mundo cada vez más urbanizado. La primera vez que vio a Manuel, estaba intentando calmar a un toro bravo que se había herido en una de sus patas. Manuel, con una paciencia infinita, hablaba al animal en un murmullo, intentando ganarse su confianza. Victoria, observando desde la barrera, se sintió atraída por la ternura y la fuerza de aquel hombre. Se acercó a él, ofreciendo su ayuda. «Soy Victoria, estudiante de veterinaria. ¿Necesitas una mano?». Manuel se giró, sorprendido. Su mirada se detuvo en los ojos de Victoria, que reflejaban una mezcla de curiosidad y determinación. Manuel, ganadero. Y sí, toda ayuda es bienvenida. Este bicho es un poco terco. Trabajaron juntos durante horas, curando la herida del toro. Manuel se sorprendió por la habilidad y el conocimiento de Victoria. No era la típica estudiante de ciudad, con miedo a ensuciarse las manos. Victoria se movía con soltura entre los animales, sin temor, con una seguridad que Manuel rara vez había visto en una mujer. A partir de ese día, Victoria y Manuel se hicieron inseparables. Compartían largas jornadas de trabajo en la ganadería, noches de estudio y conversaciones interminables sobre toros, vida y sueños.
Manuel le enseñó a Victoria los secretos de la cría del toro bravo, la historia de su ganadería, la importancia de la selección genética. Victoria le enseñó a Manuel los avances de la medicina veterinaria, las nuevas técnicas de curación, la importancia de la prevención. Su amor por los animales que los había unido se transformó en un amor el uno por el otro, un amor sereno, profundo, arraigado en la tierra y en el respeto mutuo. Se casaron en una pequeña capilla en el campo, rodeados de sus familias y de los toros que habían sido testigos de su historia. La vida de Victoria y Manuel transcurrió en la ganadería, entre el mugido de los toros, el olor a tierra mojada y el sol abrasador. Victoria se convirtió en una veterinaria reconocida en la región, especializada en la salud de los toros de lidia. Su reputación se extendió más allá de las fronteras de la ganadería y pronto empezó a recibir llamadas de otras ganaderías pidiendo su ayuda. Un día, Victoria recibió una llamada de una ganadería de renombre que se enfrentaba a un brote de una enfermedad misteriosa que estaba diezmando su rebaño. Victoria, consciente de la gravedad de la situación, decidió ir. Cuando llegó a la ganadería, se encontró con un panorama desolador. Decenas de toros yacían enfermos, algunos moribundos. Los ganaderos, desesperados, la miraban con una mezcla de esperanza y resignación. Victoria se puso manos a la obra. Examinó a los toros, tomó muestras, consultó libros y artículos científicos. Pasó días y noches sin dormir, intentando desentrañar el misterio de la enfermedad. Manuel, preocupado por su salud, intentó convencerla de que descansara, pero Victoria se negó. «No puedo, Manuel, estos animales me necesitan, no puedo rendirme». Finalmente, después de una semana de intensa investigación, Victoria logró identificar la enfermedad. Era una variante rara de una enfermedad bovina que solo se había reportado en muy pocos casos en el mundo. La cura era compleja, pero Victoria estaba decidida a salvar a los toros. Con la ayuda de Manuel y de los ganaderos, Victoria implementó un plan de tratamiento. Administró medicamentos, aisló a los toros enfermos, desinfectó las instalaciones. Fue un trabajo agotador, pero Victoria no desfalleció. Su determinación, su amor por los animales la impulsaban a seguir adelante. Poco a poco, los toros empezaron a recuperarse, el brote fue controlado, la ganadería se salvó. Victoria se convirtió en una heroína, no solo para los ganaderos, sino para toda la comunidad. Su historia se extendió por todo el país y fue reconocida como una de las veterinarias más brillantes de su generación. Pero el éxito no cambió a Victoria. Siguió siendo la misma mujer humilde y apasionada que había nacido en una plaza de toros. Su amor por los animales, su respeto por la vida, seguían siendo el motor de su existencia. Un día, mientras paseaba por la plaza de toros de su pueblo, Victoria se detuvo, cerró los ojos y por un momento pudo sentir el sol en su piel, el olor a tierra, el murmullo de la multitud. Recordó a su madre, a su abuelo, a Miguel, y sonrió. Su vida había sido un camino lleno de desafíos, pero también de amor, de propósito, de conexión. Y sabía que, mientras tuviera la fuerza para seguir adelante, seguiría luchando por los animales, por la vida, por el mundo que la había visto nacer. A medida que los años pasaban, Victoria y Manuel consolidaron su ganadería, convirtiéndola en un referente de buenas prácticas y bienestar animal. Victoria, con su visión innovadora, implementó programas de enriquecimiento ambiental para los toros, buscando reducir el estrés y mejorar su calidad de vida. Creía firmemente que un toro bravo bien cuidado no solo era más fuerte y saludable, sino que también expresaba mejor su naturaleza en la lidia, si ese era su destino. Su trabajo no estuvo exento de controversias. Algunos puristas de la tauromaquia veían sus métodos con escepticismo, considerando que humanizaba demasiado a los animales. Pero Victoria, respaldada por la ciencia y por el propio Manuel, defendía su postura con vehemencia. No se trata de humanizarlos, explicaba en conferencias y entrevistas, sino de reconocer su complejidad como seres vivos. Un toro no es una máquina, tiene sensaciones, emociones, una inteligencia propia, y es nuestra responsabilidad como custodios de esta especie garantizarles el mayor bienestar posible. La pareja tuvo 2 hijos, un niño llamado Pablo y una niña a la que por supuesto llamaron Elena, en honor a la valiente madre de Victoria. Ambos crecieron correteando por los campos de la ganadería, aprendiendo de sus padres el respeto por la naturaleza y el amor por los animales.
Pablo, con su espíritu más aventurero, sentía una fascinación particular por los toros, observándolos durante horas, intentando descifrar su comportamiento. Elena, más reflexiva, se inclinaba por el cuidado de los animales más pequeños, curando a pájaros heridos y gatos callejeros. La abuela Elena y el abuelo, el padre de Victoria, seguían siendo figuras centrales en sus vidas. Visitaban la ganadería con frecuencia, trayendo consigo las historias del pasado, los recuerdos de aquel día. Victoria siempre se aseguraba de que sus hijos conocieran bien el relato de su nacimiento, no como una anécdota curiosa, sino como una lección de resiliencia y de la imprevisibilidad de la vida. Un verano, cuando Pablo tenía 10 años, la ganadería se vio amenazada por una sequía prolongada. Los pastos se secaron, los abrevaderos se vaciaron y el ganado comenzó a sufrir. La situación era crítica. Victoria y Manuel trabajaban incansablemente, buscando soluciones, pero la escasez de agua era un problema que escapaba a su control. Fue entonces cuando Pablo, con la ingenuidad y la perspicacia de un niño, tuvo una idea. «Mamá, papá, ¿por qué no construimos un pozo? El abuelo me contó que antes, cuando había sequías, excavaban pozos para encontrar agua». Victoria y Manuel se miraron. La idea no era descabellada, pero la inversión sería enorme y el éxito no estaba garantizado. Sin embargo, la desesperación los impulsó a considerar todas las opciones. «Es una idea riesgosa, hijo», dijo Manuel, «pero podríamos intentarlo». Con el apoyo de la comunidad y la ayuda de algunos expertos en perforación, comenzaron la construcción del pozo. Fue un trabajo arduo y prolongado, días de sol abrasador, manos layadas, frustraciones por encontrar solo tierra seca. Pero la esperanza, alimentada por la tenacidad de Victoria y la fe de Pablo, los mantuvo en pie. Victoria, además de supervisar los trabajos, seguía atendiendo a los toros, asegurándose de que Excepcional. Victoria acarició suavemente el lomo del toro, sintiendo la vibración de su poderoso cuerpo. Todos son excepcionales, Manuel, cada uno a su manera. Y todos merecen nuestro respeto, nuestro cuidado. Manuel asintió, mirando a su esposa con admiración. Habían construido una vida juntos, un legado. Habían demostrado que era posible amar a los toros, respetarlos, cuidarlos, sin renunciar a la tradición. A lo lejos, el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Victoria miró el horizonte, pensando en el camino recorrido, en los desafíos superados, en el amor que había guiado cada uno de sus pasos. Y supo que su historia, la historia de la niña que había nacido en una plaza de toros, no era solo suya. Era la historia de una familia, de una comunidad, de una conexión indisoluble con la tierra y sus criaturas. Era una historia que seguiría viviendo en sus hijos, en sus nietos, en el murmullo del viento que mecía los pastos de la ganadería, en el eco de los mugidos de los toros, en el corazón de todos aquellos que entendían que la vida, en todas sus formas, es un milagro que merece ser celebrado y protegido. El sol de la tarde se cernía sobre la plaza, proyectando sombras alargadas que danzaban con el polvo levantado por el viento. Un silencio tenso se apoderó del lugar, roto solo por el lejano mugido de un toro y el susurro de la brisa. Victoria sintió un escalofrío recorrer su espalda, no de frío, sino de una premonición que le oprimía el pecho. Manuel, notando el cambio en el semblante de su esposa, le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Victoria, ¿qué pasa?», preguntó con voz suave, sus ojos fijos en los de ella. Victoria negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Sus ojos, antes llenos de la luz del atardecer, ahora reflejaban una sombra de inquietud. El toro, que hasta hacía poco había estado en calma, ahora pateaba la tierra con nerviosismo, sus cuernos afilados apuntando hacia el cielo. El torero, que observaba desde la distancia, se tensó, su mirada experta evaluando la situación. Un bebé, que había estado gateando tranquilamente por la arena, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, se detuvo, sus pequeños ojos curiosos fijos en el toro. Un grito ahogado escapó de los labios de Victoria. El toro, con un rugido ensordecedor, embistió, su cuerpo macizo arando la tierra.
Manuel, reaccionando con la rapidez de un rayo, empujó a Victoria a un lado, interponiéndose entre ella y la bestia. El impacto lo lanzó por los aires y su cuerpo cayó pesadamente sobre la arena. ¡Manuel! El grito de Victoria resonó en la plaza, desgarrador. Corrió hacia él, su corazón latiéndole como un tambor desbocado. Se arrodilló a su lado, sus manos temblorosas buscando su pulso. El torero, con un valor que desafiaba la razón, se lanzó hacia el toro, su capote rojo ondeando en el aire como una bandera de desafío. El bebé, ajeno al caos, continuó gateando hacia el toro, atraído por el brillo de sus cuernos. Victoria, desgarrada entre el hombre que amaba y el niño indefenso, se debatió en una agonía silenciosa. El torero, con una agilidad sorprendente, logró desviar la atención del toro, permitiendo que Victoria tomara al bebé en sus brazos. Con el bebé a salvo, Victoria regresó al lado de Manuel, sus ojos llenos de lágrimas. El torero, exhausto pero victorioso, se acercó a ellos, su rostro pálido y sudoroso. «Está vivo», dijo con voz ronca, sus ojos fijos en Manuel. «Pero necesita ayuda». La ambulancia llegó en cuestión de minutos, sus sirenas rompiendo el silencio de la plaza. Los paramédicos se llevaron a Manuel, y Victoria, con el bebé en brazos, lo siguió, su corazón encogido por la angustia. El torero, que se había quedado atrás, observó cómo se alejaban, su mirada perdida en el horizonte. En el hospital, las horas pasaron lentamente, cada minuto una eternidad. Victoria se aferraba al bebé, su único consuelo en medio de la incertidumbre. El torero, que se había negado a irse, permanecía a su lado, su presencia silenciosa un bálsamo para su alma atormentada. Finalmente, el médico salió de la sala de operaciones, su rostro cansado pero aliviado. «Está fuera de peligro», dijo, y Victoria sintió cómo el aire regresaba a sus pulmones. Las lágrimas brotaron de los ojos de Victoria, lágrimas de alivio, de gratitud. Abrazó al torero, quien le devolvió el abrazo con una fuerza que la sorprendió. «Gracias», murmuró Victoria, su voz ahogada por la emoción. «Gracias por todo». El torero sonrió, sus ojos brillando con una luz inusual. «No hay de qué, es lo que hacemos». Manuel se recuperó lentamente, su cuerpo magullado pero su espíritu intacto. Victoria y el torero permanecieron a su lado, apoyándolo en cada paso del camino. El accidente los había unido de una manera que nunca habrían imaginado, creando un lazo de amistad y respeto que trascendía las barreras de la plaza de toros. La vida continuó, pero nunca volvió a ser la misma. La plaza de toros, que antes había sido un lugar de alegría y celebración, ahora albergaba un recuerdo doloroso. Victoria, Manuel y el torero, sin embargo, encontraron consuelo en la compañía del otro, en la fuerza de su amistad. El bebé, que había sido el catalizador de todo, creció, sus ojos curiosos siempre fijos en el mundo que lo rodeaba. Un día, Victoria lo llevó a la plaza de toros, donde le contó la historia de su nacimiento, de la valentía de su padre y del torero. El niño escuchó con atención, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y admiración. Al final de la historia, el niño miró a Victoria, sus ojos llenos de una pregunta sin formular. Victoria sonrió, acariciando su cabello. «La vida es un milagro, hijo», dijo, su voz suave, «y a veces los milagros nacen en los lugares más inesperados». El niño asintió, su mirada perdida en el horizonte. El sol de la tarde se cernía sobre la plaza, proyectando sombras alargadas que danzaban con el polvo levantado por el viento. Un silencio tenso se apoderó del lugar, roto solo por el lejano mugido de un toro y el susurro de la brisa. Pero esta vez, el silencio no era de inquietud, sino de paz, de esperanza, de la promesa de un futuro que, a pesar de los desafíos, siempre estará lleno de milagros. Y así, la historia de la niña que había nacido en una plaza de toros continuó, entrelazándose con las vidas de Victoria, Manuel y el torero, tejiendo un tapiz de amor, valor y resiliencia.
Una historia que, como el eco de los mugidos de los toros, resonaría en el corazón de todos aquellos que entendían que la vida, en todas sus formas, es un milagro que merece ser celebrado y protegido. El tiempo pasó, las estaciones se sucedieron, y la ganadería de Victoria y Manuel prosperó bajo su cuidado diligente. Los toros, criados con respeto y un profundo conocimiento de su naturaleza, eran ejemplares de fuerza y nobleza. La reputación de su ganadería se extendía más allá de las fronteras de su región, atrayendo aficionados y expertos que buscaban la esencia pura de la tauromaquia, aquella que honraba la vida del animal sin despojarla de su majestuosidad. La niña, a la que habían llamado Esperanza, crecía fuerte y curiosa. Sus primeros pasos los dio sobre la arena del corral, sus primeras risas se mezclaron con el sonido del viento en los pastos y el suave murmullo de los toros. Tenía los ojos grandes y expresivos de Victoria y la determinación tranquila de Manuel. Desde muy pequeña, Esperanza mostró una conexión innata con los animales, especialmente con los toros. No les temía, en cambio, los observaba con una fascinación que a veces dejaba a sus padres sin aliento. Podía pasar horas sentada en el borde del cercado, imitando los sonidos de las reses, y los toros, sorprendentemente, parecían reconocer su presencia, a veces incluso acercándose con una mansedumbre inusual para un animal de su temperamento. Manuel se recuperó por completo de sus heridas, aunque el recuerdo del incidente en la plaza siempre le sirvió como un recordatorio de la delgada línea entre la vida y la muerte que se danza en el ruedo. Ricardo, el torero, se había convertido en un amigo íntimo de la familia. A veces visitaba la ganadería, no solo para admirar los toros de Victoria y Manol, sino también para compartir momentos de camaradería y profunda conversación. Ricardo, un hombre de pocas palabras pero de gran corazón, encontraba en la quietud del campo y la honestidad de los animales un bálsamo para el alma de un hombre que vivía bajo la constante presión de la plaza. Un día, mientras Victoria y Esperanza observaban a los pastos, Victoria sintió una punzada en el corazón. La ganadería era su vida, su pasión, pero sabía que el mundo exterior no siempre compartía su visión. Las voces que clamaban por la abolición de la tauromaquia se hacían cada vez más fuertes, y aunque Victoria creía firmemente en la ética de su práctica, le preocupaba el futuro, especialmente por Esperanza. «Mamá, ¿por qué la gente no entiende a los toros?», preguntó Esperanza, su voz infantil cargada de una madurez que a veces sorprendía a Victoria. Victoria se agachó, abrazando a su hija. «Es complicado, mi amor. Hay muchas opiniones diferentes y todas son válidas, pero lo importante es que nosotros entendamos». El sol, ahora un disco ardiente en el horizonte, pintaba de oro y sombra la arena de la plaza, mientras Esperanza, la mujer que había redefinido el arte de la tauromaquia, se preparaba para su última faena. No era un adiós a los ruedos, sino un nuevo comienzo, una demostración final de que la vida siempre encuentra su camino, incluso en los escenarios más inesperados. En sus manos no sostenía una muleta, sino una pequeña flor silvestre que había recogido de los campos de la ganadería, un símbolo de la vida que florece en la adversidad. El silencio se adueñó de la plaza, mientras Esperanza, con la gracia de una bailarina y la fuerza de una amazona, se adentraba en el ruedo. La multitud, con el aliento contenido, esperaba el inicio de una nueva era. Su mirada se encontró con la de un toro, un animal majestuoso de lomo negro como la noche y cuernos que parecían tallados en marfil. Este no era un toro cualquiera, era el último descendiente de Milagro, el toro que había sido indultado en la corrida en la que Esperanza había nacido. Un escalofrío recorrió la plaza cuando Esperanza, en lugar de iniciar la faena, se arrodilló suavemente en la arena, su vientre abultado bajo el vestido vaporoso. Un suspiro colectivo se escapó de la multitud que comprendió el significado de aquel gesto. El torero, con un gesto de asombro y admiración, retrocedió, su capote rosa y oro reflejando la luz del atardecer. Mientras Esperanza acariciaba su vientre con una sonrisa, el toro, con un bramido que resonó en el alma de todos, se acercó a ella.
no con furia, sino con una curiosidad inusual. La escena, surrealista y conmovedora, dejó a todos sin aliento. Un bebé, que se había escapado de los brazos de su abuelo, se arrastraba gateando hacia el centro del ruedo, persiguiendo una pelota de colores. De repente, un susurro se extendió por la plaza, una voz apenas audible pero llena de pánico. ¡El toro! ¡El toro viene hacia el niño! Manuel, el abuelo, con los ojos desorbitados por el terror, corrió hacia el pequeño, mientras Esperanza, entre jadeos, intentaba levantarse. El toro, con su imponente figura, se cernía sobre el bebé, la arena levantándose en pequeños remolinos a su alrededor. El tiempo pareció detenerse. Justo cuando todos esperaban lo peor, el toro, en lugar de embestir, bajó la cabeza y con su hocico empujó suavemente la pelota hacia el niño, quien, ajeno al peligro, soltó una risita. Pero la historia no termina ahí. Mientras el alivio inundaba la plaza y Esperanza era ayudada por el torero a levantarse, un pequeño amuleto, un colgante de plata con una extraña runa tallada, cayó de su cuello y se hundió en la arena. Nadie lo vio, excepto el toro, que, con un último bramido, levantó su cabeza y clavó su mirada profunda en los ojos de Esperanza. No era una mirada de animal, sino una de reconocimiento, de una conexión que trascendía el tiempo y la especie. Esperanza, por un instante, sintió una punzada familiar, un eco en su memoria que no podía identificar. ¿Era una conexión ancestral con el espíritu del toro, o quizás una señal de un destino aún más extraordinario que le esperaba? El sol se puso, y la luna, creciente y misteriosa, se asomó en el cielo, proyectando largas sombras sobre la plaza, mientras el amuleto brillaba, enterrado en la arena, guardando un secreto que aún no había sido revelado.